Estamos comenzando una nueva serie que le hemos puesto ¿Dónde está la felicidad? ¿Será importante encontrarla? ¿Saber dónde está? Y el tema de hoy precisamente le hemos titulado ¿Dónde está la felicidad? Igual que en la serie. Yo quiero invitarles para que donde están, abran su Biblia en Salmo 146, versículo 5. Y dice ese versículo: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esa palabra bienaventurado significa también cuán feliz. Entonces, cuán feliz es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hay el secreto para ser feliz, y yo creo que estamos aquí para aprender. ¿Si quieren conocer el secreto? Sí, ¿verdad? Miren, por esta serie lo que buscamos es precisamente que juntos podamos entender cuál es el propósito de Dios para el cristiano en particular, para la iglesia y para nuestro matrimonio. Efectivamente, lo más importante para Dios es nuestra salvación. Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Eso fue lo más importante para Dios. Pero Dios tiene otras cosas que quiere para nosotros, que tengamos salud, que podamos vivir bien. Pero después de todo esto, Dios quiere que nosotros seamos gozosos, felices de ser sus hijos. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. O sea, esa palabra gozosos es felices, felices. Miren, y así como la energía mueve el auto, le puse energía porque ahora ya tenemos autos eléctricos, tenemos de gasolina, tenemos de vapor, tenemos de diésel, de solares. Pero así como la energía mueve los vehículos, el deseo de ser felices nos mueve a todos. Desde que nos levantamos buscamos la mejor manera para ser felices. Nuestro trabajo tiene ese enfoque, nuestra búsqueda que hacemos, todo está enfocado. Cuando nos casamos, buscábamos, cuando le dijo usted a su marido hoy, o usted a su esposa: contigo voy a ser feliz, ¿ah? O la felicidad sé que va a estar, o no le dijeron eso, sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Contigo seré feliz, ¿verdad? Fue una palabra que, entonces buscamos la felicidad en todas las cosas, y esa es una parte importante. Miren, son muy variadas las cosas que tienen el potencial de hacernos sentir felices. Sin embargo, la felicidad muchas veces la pasamos desapercibida. No nos damos cuenta de ella. Pues un amanecer, una caricia, una sonrisa, un acto alrededor de nosotros, y luego no nos damos cuenta que ahí está lo que Dios quiere para nosotros. Se dice que la felicidad está dentro de cada uno, a veces pero muy adentro, ¿verdad? Pero ahí está dentro de cada uno de nosotros, y depende de nuestra capacidad para ser conscientes de las cosas que tenemos y no de las que no tenemos, o de las cosas que nos faltan. ¿Cuánta gente se la pasa anhelando cosas? Los que son de mis épocas por ahí se han de acordar de aquel comercial que decía: el ya me vi. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, todos pues jóvenes de aquí. Era de la Lotería Nacional, ¿verdad? Donde decía, ya se veía en tal lugar y se veía feliz en esa situación. Pero muchas veces está lejos de lo que realmente es la felicidad para nosotros. Muchos se la viven queriendo siempre más. Muchos dicen: pues cuando tenga esto o tenga aquello, seré feliz. Cuando alcance esto, cuando alcance aquello. O cuando mi esposo cambie, o cuando mi esposa cambie, seré feliz. ¿Ah? Pero así no era cuando empezamos, ¿verdad? Decíamos: seré feliz contigo, ¿verdad?
Miren, si lo viéramos de la manera científica, la felicidad se produce a través de la generación de hormonas, como la serotonina, la cual se sintetiza a nivel cerebral y se considera que es un neurotransmisor, la cual genera sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción, aumenta la concentración y la autoestima. O la otra hormona, que es la endorfina, la cual ayuda a sentirse feliz y a disminuir la sensación dolorosa, tanto a nivel físico como emocional. Aquí, por ejemplo, algunas que la promueven es el hacer ejercicio, el reír, comer un chocolate, ayuda también a esta hormona, el contacto físico o el contacto íntimo. No sé si como parejas quieren que les explique qué es el contacto íntimo o ya se imaginan más o menos, ¿verdad? Entonces, el contacto íntimo también nos ayuda a generar ese tipo de sensaciones de felicidad en nuestro interior. Está la dopamina y la oxitocina. Cada una funciona de una manera diferente. Muchos buscan estas satisfacciones de forma temporal y se vuelven dependientes de algunas sustancias, ¿verdad? Pero la Biblia dice, lo que leímos en Salmo 146:5, es: bienaventurado, cuán feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Así como está, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su palabra, que nos enseñe el secreto de la felicidad. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí escuchando de tu palabra, reconociendo que tú eres soberano, tú eres el Señor de señores, el Santo de Israel, el Dios que todo lo tiene, todo lo provee, el Dios que trae para nosotros toda tu bendición, porque tu deseo es bendecirnos. Padre, te queremos agradecer y pedirte que tú toques nuestro corazón, toca nuestro matrimonio y ayúdanos, Dios, cada día a entender lo que tú deseas para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a disfrutar de lo que tú tienes, a entender lo que tú tienes, tu propósito para nosotros, y que de esa manera también podamos crecer como matrimonio. Padre, te damos gracias y ponemos en tus manos cada matrimonio y cada uno que nos esté escuchando, viendo, que también reciba tu bendición, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de la felicidad, mire, un concepto erróneo es creer que la felicidad se encuentra en los elementos externos, como las posesiones materiales, la apariencia física o situaciones económicas, o bien el alcanzar el éxito económico o profesional. Existen personas que, teniendo todo y habiendo alcanzado niveles altos de desarrollo profesional y de riqueza, viven deprimidos y se sienten vacíos, e incluso han llegado al suicidio. Se han de acordar de Michael Jackson, por ejemplo, que al final, con tantas riquezas, terminó suicidándose. O cuando estaba preparando, me acordé de un personaje que a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto en alguna película, Robin Williams, que a los 63 años murió precisamente de suicidarse. Un hombre que los críticos de él decían que no había nadie mejor para interpretar sino más que al experto en risoterapia, que era Robin Williams. Dice que no solo sacó miles de sonrisas al público, sino que también arrancó lágrimas con algunas de sus películas. Cuando los veíamos, cuando lo entrevistaban, era una persona que irradiaba alegrías. Pero ¿qué tan temporales eran esos supuestamente que veíamos, que él en su muerte dicen que fue por suicidio, depresión? Entonces, gente que ha tenido muchas cosas y no ha alcanzado el ser feliz realmente, que te quitan. Miren, un estudio realizado por la Universidad de Harvard para entender qué es lo que hace a las personas más felices y que vivan más años, demostró que la calidad de las relaciones humanas y la comunicación son factores determinantes en el bienestar general. Dos factores muy relevantes. Y miren, cuando yo leo la Biblia y leo los primeros cristianos en el libro de los Hechos,
cómo ellos vivían, dice que compartían todo en armonía y estaban felices juntos, y compartían las cosas. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había una importante calidad en las relaciones humanas y en la comunicación en esos primeros cristianos. Algo los unía o los mantenía felices. Ahí está la palabra, la koinonia, ¿cómo es una palabra un poquito difícil, ¿verdad? De compañerismo, de unidad en la iglesia, que a veces eso nos hace falta para tener también la armonía como cuerpo de Cristo. Y aquí miren, en esta expresión podemos destacar la necesidad de relaciones humanas significativas y la comunicación para una vida plena. Y aquí es donde entra nuestro matrimonio. ¿Qué mejor lugar para tener relaciones humanas significativas y comunicación que en nuestro matrimonio? ¿Qué mejor lugar para poder practicar esta capacidad para poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida? La felicidad dice que no se mide por la intensidad de los momentos de gozo, sino por su continuidad. Hay quienes solo buscan placeres temporales, hay quienes de repente pueden reír mucho un momento, sentirse felices, sentirse agraciados, pero pueden suceder situaciones como estos dos hombres de los que platicamos, que al final terminaron suicidándose, perdiendo su vida. Entonces la felicidad aumenta cuando descubrimos una fortaleza y la practicamos, cuando encontramos un propósito en nuestra vida. Esto nos lleva a anhelar cosas mayores, donde muchas veces de ellas no tienen nada que ver con lo material. Como aquellos primeros cristianos que no era lo material lo que los unía, sino la esperanza que tenían en Dios. Y en esto no quiero decir que no sea importante las cosas materiales. Sin embargo, como dice la Biblia en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, ¿qué mejor ilustración para entender que podemos ser felices, pero donde esté nuestro corazón? Se dice que la felicidad puede ser algo tan diferente a lo que muchas veces pensamos, sobre todo cuando solo pensamos en nosotros, cuando somos egoístas, cuando solamente buscamos lo nuestro. Si usted se casó pensando en que voy a ser feliz si me caso, pues desde el principio estaba siendo egoísta. Pero hay tiempo de cambiar, todavía puede corregir eso, ¿verdad? Debimos habernos casado pensando, voy a ser feliz con quien me voy a casar. A ella la voy a hacer feliz, a él lo voy a hacer feliz. Pero todos estamos a tiempo, por eso estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y vemos y escuchamos historias de personas que buscaban trascender, pero muchas de ellas con el sentido equivocado. En Lucas 12:18 leemos el relato de un hombre feliz con sus logros, un hombre que alcanzó, yo diría que en ese momento alcanzó muchas riquezas, alcanzó mucho prestigio, mucho reconocimiento, alcanzó quizás el que lo vieran muchas personas y dijeran, esa persona ha llegado a niveles muy altos. Lucas 12:18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, sé feliz, disfruta, ya tienes todo para ser grande. Pero fíjese en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta palabra necio en el original significa ignorante, significa egoísta, significa imprudente, significa incrédulo. Un hombre que quizás pensó que había alcanzado la felicidad plena
Y así encontramos que hay muchas personas que tienen todo, tienen riqueza, que tienen muchas cosas, pero en cualquier momento pasa lo que le pasó a este hombre cuando Dios le dijo: esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Vemos este tipo de ejemplos, pero también vemos ejemplos o personajes que trascendieron, que nos dejaron ejemplo. Por ejemplo, en la vida de Esteban, el primer mártir. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55 en adelante, dice la Biblia que siendo apedreado, vio la gloria de Dios y los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y aún pudo decir, ahí en Hechos 7:60, aún pudo decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué diferencia una persona que veía el rostro de Dios con sus promesas, siendo apedreado, y aún yo me imaginaría gozoso de que estaba a punto de acercarse con Dios, con Dios, y él aún diciendo de sus enemigos o de aquellos que lo apedreaban: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Un ejemplo más en el libro de Hechos, capítulo 5, 38 en adelante. Ahí vemos cómo los apóstoles, dice que predicaban el evangelio, fueron amenazados y golpeados, pero ellos después de ese evento seguían gozosos y felices. En Hechos 5:40 en adelante dice: llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Eso de azotarlos, la Biblia decía que no los podía azotar más de 40 azotes, ¿no? 40 azotes menos uno, pero creo que son muchos golpes que pudieron haber recibido. Pero dice que después de haber sido azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero dice el versículo 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, felices de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Entonces, a veces no entendemos dónde está realmente la felicidad para nosotros, o dónde la podemos encontrar, pero vamos a seguir viendo. Ahora, las emociones o sentimientos negativos son parte también de nuestra vida. O sea, Jesús se enojó, Jesús lloró, Jesús se entristeció, a Jesús le dolió también ver a su pueblo, sintió angustia, y eso no le quitó el gozo que tenía en él, aunque pensemos que eran situaciones negativas. Esas situaciones no deben gobernarnos, eso es lo importante. La Biblia dice en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nos enojamos con nuestra esposa o esposo, tenemos que buscar reconciliar, como dice la Biblia: no se ponga el sol tras vuestro enojo. O sea, no quiere decir que no se pueda, pero tenemos que aplicar los principios en nuestra vida. Lo que debemos hacer es utilizar esos principios de la Biblia para contrarrestar esos sentimientos negativos. Debemos entender que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de cómo actuamos ante ellas y cuál es nuestra actitud ante esas circunstancias, ante eso. En 1 Pedro 2:23 dice: ¿quién, hablando de Cristo, quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente? O sea, las encomendaba delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir los pasos de Jesús. Debemos dar sentido inclusive a las circunstancias adversas que enfrentamos. La felicidad no significa que no tengamos situaciones difíciles. No quiere decir que no vamos a padecer situaciones difíciles, porque estamos en la carne, estamos aquí. Pero cómo reaccionamos ante esas situaciones es lo que va a marcar nuestra capacidad para poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra felicidad
y la felicidad de quien está con nosotros. En Romanos 12:2 dice: gozaos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Pues la esperanza de una vida, de la vida eterna. Y Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12 acerca precisamente de eso, cuando estuviera en situaciones difíciles, complicadas para la vida de Timoteo. Le dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuándo? Pues cuando estés ahí en situaciones difíciles, donde te sientas que te desanimas, donde te sientas que no sabes qué hacer, cómo actuar, cómo responder, cómo hacer las situaciones. Le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Cada vez que tengamos situaciones que no entendamos o que nos quieran quitar el gozo en nuestras vidas, dice: echa mano de la vida eterna. Acuérdate que hay algo mucho mayor como recompensa para ti. Entonces, cuando alguien quiere quitar lo que Dios ya te ha dado, echa mano de esa vida eterna. La esperanza de la vida eterna era parte de la motivación de los primeros cristianos. Cuando leemos la historia, cuando vemos algunas películas que hablan acerca de los primeros cristianos, y vemos que los primeros cristianos eran arrojados al Coliseo, donde estaban los leones, los devoraban, los desgarraban, o eran quemados, y ellos cantando, gozosos, y le decían: declara que el Curios, el Señor es el César. Ellos decían: no, el Curios, el Señor es Cristo. ¿Verdad? Ellos gozosos. ¿Qué los hacía? ¿Qué los motivaba? Pues esa esperanza de la vida eterna. Ahí debemos poner también nuestra mirada. Lo que no puede quedar fuera de nuestro entendimiento es que como cristianos la verdadera felicidad la vamos a encontrar cuando buscamos ser como Cristo en nuestras vidas personal y como matrimonio. Tenemos que buscar como matrimonio que nuestra vida se parezca a la de Cristo. Practicar la obediencia a su palabra, practicar la bondad, la humildad, el amor, el perdón, la gratitud. ¿Cuántas cosas podemos hacer en nuestro matrimonio para que nuestra vida pueda estar cada día mejor? En otras palabras, de forma voluntaria demos nuestra vida por los demás, como Jesús lo hizo. Y en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en nuestro matrimonio podemos practicar todas estas bondades o acciones que Jesús hizo para nosotros. Y bueno, pues no debemos perder de vista que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, lo que nos da a entender que Dios puso en nosotros los atributos: capacidad de amar, capacidad de perdonar, capacidad de humillarnos, capacidad de bendecir, capacidad de ser bondadosos. Dios puso en nosotros de sus atributos. Y entonces, cuando Dios nos pide que hagamos algo para nosotros o para nuestro matrimonio, Dios sabe que tenemos la capacidad para aplicarlo. Por eso dice la Biblia que Dios no nos va a pedir nada que no podamos sobrellevar. Él sabe que podemos hacerlo porque nos ha dado capacidades como sus hijos. Y por esa razón, cuando Dios nos pide, ¿verdad?, que seamos ahí. Ahora la pregunta es: ¿dónde está la felicidad? ¿Ya? Seguramente a lo mejor están ahí concluyendo algunas cosas, ¿verdad? ¿Dónde está la felicidad? Dice: la felicidad está en alcanzar las bendiciones de Dios, como leemos en Salmos 146:5, cuán feliz es de quien Dios es su ayudador. Y en Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto pues seguramente es para nuestros hijos, para los hijos de Dios, para los que somos sus hijos, para usted, para su matrimonio, si nos está viendo, para su matrimonio. Si aún no ha recibido a Cristo, pues es la oportunidad de que se acerque a Cristo, porque Él quiere bendecirlo ampliamente. Y bueno, pues a lo mejor dijeran: esto que dices pues suena bonito, pero ahora nos toca a nosotros experimentar la ayuda de Dios en todas nuestras áreas.
en nuestra vida personal, en nuestra familia y principalmente en nuestro matrimonio. La pregunta es, ¿en qué necesitas que Dios sea tu ayudador? Él dice que él cuán feliz es el bienaventurado, o cuán feliz el que le busca, y dice ahí quien Dios es su ayudador. Dios es nuestro ayudador, tu ayudador, el ayudador de tu matrimonio. ¿Qué necesitas que Dios te ayude? Y miren, para ser feliz no basta con querer ser feliz, porque cualquiera pudiera ser feliz. Dice un comentarista, se requiere conocer el secreto. Se requiere conocer el secreto. ¿Quieren conocer el secreto? ¿Sí? Y estaba escuchando un relato de un hombre que dice, hablando del secreto, dice que estaba en un hotel y que llegó con su llave y que la llave no abría. Y dice, hablé por teléfono al lobby, le digo, oye, pues la llave que me diste no sirve, no abre. Y que me dice, no, sí abre, tiene que meterla bien y subirle, hacerle así, 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 y va a abrir. Y lo hizo y dice, no abre. Y dice, no, es que tiene que hacerle así, así, así. Mire, para no ser muy larga, dice, mire, no abre, mejor venga usted y abra. Y dice que llegó ahí la persona y agarró la llave, le metió el pie por abajo a la puerta, la levantó poquito, la empujó y abrió. Y le dijo, es que tiene un secreto. Y así dice, como nos reímos, a él también se rió de él mismo, ¿no? Entonces, tenemos que saber el secreto. Y el secreto, en el Salmo 119, versículo 1 y 2, ahí vamos a encontrar el secreto. Salmo 119, 1 y 2 dice, bienaventurado, gozoso, feliz, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurado el perfecto de camino, el que encuentra el camino. Primero encontrar el camino y andar por él. Y si habla de encontrar el camino y de andar, nos habla de un estilo de vida, no solamente de un sentimiento pasajero. Es un camino perfecto y se basa en la ley, o sea, en su palabra y en los hechos de la vida cotidiana. La Biblia también nos enseña en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esta es una respuesta a los que buscan en el lugar equivocado, aunque encuentren solo casos o cosas temporales, deleites temporales. Un ejemplo, la vida de Moisés. Moisés estuvo expuesto a los caminos de muerte, pero dice Hebreos 11, 24, 25, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, hay deleites temporales y muchas veces por ahí o muchos escogen esos deleites en lugar del camino, el camino que leímos en Salmo 119, 1 y 2. Ahora, ¿cómo encontrar el camino? Porque esa es otra, está el camino, ¿cómo encontrar el camino? En Juan 14, versículo 5 y 6, dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fíjese, un hombre que quería encontrar la felicidad, el camino, no sabía dónde buscarlo. Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Y en el versículo 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese camino es precisamente el camino que
que Jesús nos pide que andemos. Y en el libro de los Hechos nos habla cómo Pablo dice que perseguía a los del camino, porque así le decían. Si ustedes leen el libro de los Hechos, antes de que les llamaran cristianos, les decían que eran los del camino. Lo van a encontrar con C mayúscula. En Hechos 22:4 dice Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte. Ese camino que era el que Jesús nos enseña o quiere que caminemos nosotros por ese camino. ¿Dónde está el secreto? Pues está ahí precisamente en buscar a Jesús. En 1 Timoteo 6, 7 al 12, este era el pensamiento de los primeros cristianos y quizás sea lo que Dios quiere también para nosotros que podamos entender. 1 Timoteo 6, del 7 en adelante dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Se acuerdan del hombre rico que dijo: derribaré mis graneros, edificaré más grandes, etcétera, etcétera? Y Jesús le dijo: necio, hoy viene a pedir tu vida y lo que es, ¿para quién será ese? Nada te llevarás. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, ¿sí? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, o mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pensamiento de aquellos hombres, mujeres que Dios quiere que tengamos nosotros para que podamos seguir adelante. Entonces, ahora sí ya tienen el secreto. ¿Ya está el secreto? Perfecto. Entonces, si ya está el secreto en nuestra vida de cómo ser felices, ahora hay que aplicarlo. Y podemos iniciar precisamente en nuestro matrimonio. Como les decía, ¿qué mejor lugar para aplicar los principios que Dios tiene para nosotros, o para la felicidad, como leíamos al principio, que trasciende en la comunión y en la comunicación, que nuestro matrimonio? En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 5, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Imagínense que compare el gozo de Dios, su alegría, su gozo, y lo compara con el gozo del esposo con la esposa. La felicidad del esposo, la felicidad de la esposa, ahí juntos. ¿Dónde más podemos aplicar todo esto? Empecemos con nuestro matrimonio. Y miren, el gozo del esposo sobre la esposa y viceversa, y esto es congruente. Si leemos el libro de Cantar de los Cantares, que cuando se sienta así medio romántico, acérquese al libro de Cantar y léaselo así a su esposa por ahí, algunas frases por ahí que están en ese libro de Cantar de los Cantares. Así como en ese libro, Cantar de los Cantares, encontramos cómo el esposo se deleita en su amada y viceversa, lo que nos demuestra que en Dios es posible. Dios nos ha provisto de las herramientas para alcanzar la satisfacción deseada, la felicidad a pesar de. Así como Cristo amó a la iglesia a pesar de, o Cristo nos amó a pesar de, así también tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Entonces, así como el gozo del esposo con la esposa, como dice la Biblia, y como le decía,
qué mejor lugar que Cantar de los Cantares. Y Salmo 146:5, nuestro texto base: bienaventurado, cuán feliz es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Qué más necesitamos para ser felices si Dios es nuestro ayudador? A ver, ¿qué más necesitamos? Si Dios es, como decíamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Juan 1:16 dice: porque de su plenitud, o sea, hablando de Jesús, de Dios, de su plenitud, y si buscáramos la definición de plenitud, o sea, de todo lo que tiene, de su grandeza, de Dios, dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, Dios tiene para darnos a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, el que podamos crecer y ser bendecidos. Y viene la pregunta del millón: ¿qué necesitas para ser feliz? ¿En dónde deseas que Dios sea tu ayudador? En tu matrimonio, ¿dónde necesitas que Dios sea tu ayudador? Quizás dices: pues es que no conoces a mi esposa, no conoces a mi esposo. Bueno, ahí está Dios, que es tu ayudador. Él puede hacer algo en tu vida, en la vida de tu matrimonio. O quizás lo que hace falta no es que cambie mi esposa o el esposo, sino es que cambie yo, ¿verdad? A veces estamos esperando que el cambio se dé en otra persona y no nosotros. Pero ¿en qué necesitas que Dios sea tu ayudador? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo les quiero invitar a hacer una oración y que tomes de la mano a tu esposo, a tu esposa, y en este momento así quizá puedes recordar y pensar, como dice Isaías que leímos, dice: el gozo del esposo sobre la esposa. A lo mejor te acuerdas en aquel tiempo cuando le decías: pues contigo seré feliz. A lo mejor ahora, como más maduros, podemos decir: yo quiero que tú seas feliz y eso me hará feliz. ¿En qué quieres que Dios te ayude? ¿Qué es lo que deseas que Dios sea tu ayudador? Dios está ahí dispuesto. Lo que leemos en la Biblia es que Él siempre está abierto. Dice: pídeme y yo te concederé, búscame. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder bendecirte, poder entender tu grandeza, tus bondades, conocer el secreto, Señor, que es el caminar en tus caminos, y que tú seas nuestro ayudador. Y que tu palabra dice: bienaventurado, cuán feliz es aquel que Jehová es su ayudador. Dios, te pedimos para que tú seas nuestro ayudador en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Tú fortalezcas, tú nos ayudes, mi Dios. Y te pedimos por cada matrimonio, Dios, que tú toques sus vidas, que tú les ayudes en eso que tengan necesidad, o en eso que estén padeciendo o sufriendo, Dios, o una prueba. Te pedimos, Dios, que tú toques ahí esas áreas y bendigas sus vidas, mi Dios. Y si hay algo que se tiene que hacer, pues nos has dado, Señor, las herramientas: el perdón, la humildad, el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Tú nos has dado muchas herramientas, mi Dios. En tus manos nos ponemos, Padre, y te pedimos que tú hagas una obra en nuestras vidas como matrimonio, como personas, y a ti te bendecimos, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahí está el reto, y se queda ahí para que lo apliquemos. Creo que Dios tiene para nosotros muchas cosas. Tenemos que pedirle y saber que Él es nuestro ayudador.